Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos están sintonizando en ese vasto planeta. Les habla Gani Mahakronkin y les damos la bienvenida a una emisión más de nuestro programa vivencial holístico en esta materia especial. Es uno de cuatro talleres psicofísicos principales que impartimos en nuestra escuela Armon desde 1984 en Sudamérica. Tenemos diferentes programas, obviamente, tenemos meditaciones y relajación, culinaria, estudios, convivencias lunares, fines de semana, atención personalizada de armonización energética, etcétera. Pero nuestros talleres principales son martes, miércoles, jueves en la tarde y en la noche. Ayer hemos dado como de costumbre la introducción, la cápsula teórica sobre nuestro taller de yoga holístico. eh, en Instagram y Facebook abierto para todo el público, a media hora casi. Mucha teoría y algo de práctica, introduciendo nuestro taller y sus características, después un artículo y seguidamente hemos hecho el mismo con el taller de Tai Chi holístico. Primero la parte teórica, después la parte práctica en otra plataforma para los inscritos en el taller. Ahora vamos a hacer con sanación holística Chi Pran, y seguidamente vamos a hacer la parte práctica en otra plataforma para los inscritos y más tarde vamos a hacer lo mismo con nuestro taller de danza holística Yokchi. Estamos en el tercer trimestre de presentación de esta modalidad de taller vivencial y estamos con la esencia de la sanación, porque el primer curso trimestral normalmente en un año lectivo normal trata de todo lo básico de la sanación, sanación oriental, nativa, etcétera. Como referencia, obviamente, hay método propio que desde el 95 estamos desplegando y con buenos resultados generales. Y eso nos motivó a empezar a hacer taller grupal también, que se puede hacer una preparación. Entonces, primer trimestre, primer grado, lo básico, segundo grado, otro trimestre, lo secundario, variantes, profundización, tercer trimestre, como ahora, vamos a la esencia de la sanación. La esencia es sentirse bien y eso se consigo con diferentes técnicas, algunos ejercicios, algunos masajes, algunos estiramientos, alguna meditación, concentración, sonidos. Tenemos una serie de 12 ejercicios básicos que engloban diferentes tipos de terapias y procesos generales. Eso en la fase A. La fase B trabajamos la parte emocional y del pasado, regresiones. eh, Primero a la infancia, después la línea genética, la línea memética, la misma alma en otros cuerpos, en la línea del tiempo. Después en la fase C trabajamos el futuro, la mente, la reprogramación, la metafísica, PNL, etcétera, como en ese trimestre. Y un último trimestre que se dedica más al propedéutico para los que quieren ser monitores en nuestro estilo de sanador. Entonces ahí trabajamos la maestría, la misión, el aquí y la ahora, los registros akáshicos, el guión que uno tiene que hacer en la vida. Y sin ese guión uno da vueltas y otra vez vuelve en el circuito, esa rueda de samsara, etcétera. Entonces abordamos todas esas fases básicas y hay fases como adosadas, secundarias en nuestro estilo. Entonces ahí abordamos astrología comparada, los oráculos principales. Entonces ahí tenemos la astrología china, la astrología hindú, la astrología occidental, babilónica prácticamente, y tiene algo de la astrología cabalística egipcia antigua. Después la astrología maya, que es más galáctica, parecida a la hindú, ese arreglo sideral galáctico. Después tenemos los oráculos importantes, que son el tarot, I Ching y runas, entre otros también la radiestesia, trabajamos. Otro complemento que trabajamos es la masoterapia, el masaje, desde más activo, como el tailandés, hasta lo más pasivo, como Reiki, como referencia también. Después trabajamos la naturopatía y justamente vamos a leer un artículo sobre un conocido
a nivel internacional, porque ayer estábamos revisando los codificadores de todas esas líneas de yoga, por ejemplo, Patanjali, del Tai Chi, Jan Sanfeng, y ahora del naturismo, al menos conocido en las Américas, Manuel Lesaita Acharan, con su medicina natural, la doctrina térmica, etcétera. Vamos a leer un poquito sobre su estilo, su postulado, un poco sobre vida, su vida también. Y trabajamos los 5 elementos, los 5 sentidos, los chakras, los meridianos, etcétera. Y finalmente tenemos adosado deporte de bajo impacto o preparación psicorporal, lo que hacemos 2 o 3 veces a la semana con grupos que pide. Actualmente lo piden a nivel internacional y bilingüe, entonces lo hacemos los días lunes y miércoles a las 11 actualmente, horario chileno de verano. Ya hemos cambiado, tenemos alumnos desde Canadá hasta España y otras partes del mundo como Suecia, Suiza, Filipinas, Jordania, etcétera. Entonces se necesita otro idioma también para apoyar lo que estamos haciendo, ese mix. Entonces se basa en el deporte de bajo impacto, como triatlones. Si uno no puede hacerlo físicamente, hay que visualizar la piscina, la forma de nadar, la forma de pedalear en bicicleta, etcétera. Caminar y trotar no es difícil, pero si no hay bicicleta no se puede, que no es difícil eso, pero si no hay piscina ahí se complica para la parte de natación, que hace muy bien bajo impacto sin competición o sin competencia. Nosotros decimos que tenemos una estructura holística. Según este criterio, tenemos menos que el 5% de físicos, y eso necesita procedimientos físicos para ir armonizando las anomalías que surgen por la interacción con la gente, con las situaciones de la vida, las situaciones kármicas, y necesita ejercicios, necesita dieta, necesita ubicación en espacios adecuados, etcétera. Para la parte energética, que constituye menos que el 25% según ese criterio, necesitamos eh, técnicas energéticas, técnicas afectivas. Ahí trabajamos la respiración, pranayama, qigong, trabajamos la afectividad, el abrazo, las 4 hormonas de la felicidad, la oxitocina, la serotonina, la endorfina y la dopamina, entre otras interesantes. El trabajo adecuado, al menos incentivamos esto. Y el tercer nivel más alto, el nivel lumínico, ocupa más que el 70% según ese criterio cuántico. Y eso se necesita concentración, trabajo con colores, con arquetipos, con sonidos, etcétera. Es para los chakras superiores, por decir. Entonces, es importante abordar la meditación con la respiración, con el ejercicio, con la dieta, con varias cosas, pero aclarar que aunque uno puede empezar de abajo hacia arriba, en muchos casos, porque uno tiene urgencia y no entiende esa cosa de la meditación, o entiende pero no le da tanta importancia, tiene que terminar incorporándola. Eso es lo que explica. Alguien está tan mal que no se cura con medicinas, no se cura con terapias energéticas, vibracionales, etcétera, y quizás se cura por la fe. Se abra a nivel espiritual, quizás religioso, que es más cerrado, más limitado y limitante, que no estamos de acuerdo, pero vemos el fenómeno que cuando uno entra a alguna orden espiritual o religiosa, muchas veces se gatilla la sanación, la curación por la fe. Eso es muy importante, la fe, la creencia, etcétera. Entonces, a nivel espiritual también hay efectos parecidos, mucho más profundos y conscientes, obviamente, cuando la gente está tan mal como tiene cáncer o sida y va a un monasterio, va a un templo donde medita mucho, hace una dieta específica, etcétera. Entonces, los efectos son muy importantes para revertir esa anomalía que afecta el cuerpo. En realidad no es la enfermedad, sino los enfermos, es el terreno. Cuando el terreno está cuidado conscientemente, buen estado de ánimo, una alimentación alcalina, ejercicios adecuados, armónicos, todo eso, entonces si vienen las anomalías que siempre existen alrededor, adentro y afuera,
no nos agarran porque vibramos más alto que los virus, parásitos, hongos y bacterias que vibran más bajo, que son un mal necesario en la vida en ese planeta, en esa tridimensionalidad infectada y manipulada, como todos sabemos. Entonces hay que ver otros métodos, otras cosas. Bien, anunciamos antes de olvidar que cualquier contacto con nosotros es a través de Magani Mahasa en Instagram y en Facebook directamente que nos inscribe. Tenemos un canal de YouTube, uno puede ver las grabaciones de nuestras entrevistas y foros holísticos de los días lunes. Está en Armon-321. También tenemos una página web nueva, está anotada en nuestro Instagram y Facebook también. En octubre, desde el 3 de octubre, vamos a empezar en conjunto con una colega en Santiago un curso de depuración, curso de 9 días enseñando el arte y acompañando de cómo se limpia el cuerpo, la mente, las emociones, etcétera. Entonces, acompañando con recetas, con vínculos, con enlaces, con todo lo necesario, con charlas también dependiendo del ritmo de los solicitantes también. Hay algunos inscritos, como siempre, porque son cursos periódicos y esta vez estamos haciendo este curso en conjunto, en especial de Pura Gourmet. Cualquier necesidad, cualquier interés que contacten con nosotros por Facebook o Instagram Magani Mahasa. Bien, vamos a leer un poquito, después mostrar alguna demostración de ejercicio y automasaje como siempre en nuestra serie de ejercicios. Bien, Manuel Lesaeta Acherán, nacido en Santiago de Chile, 1881, hace más que 100 años, obviamente 130 años, y ha muerto 1959, también hace más que medio siglo ha muerto, a los 78 años, y nacionalidad chilena. Fue un pionero de la medicina natural en Chile, creador de la doctrina térmica y discípulo del padre Tadeo de Vicent, que murió en 1926, hace tiempo también. Fue juzgado y luego absuelto por ejercer de manera ilegal la medicina según el sistema. Dice bien, si no es muy facultativo y oficial, entonces es ilegal. Pero como era abogado, entonces se defendió rápido y mostró los efectos positivos y no tuvo mayor problema. Su doctrina térmica sostiene que cualquier enfermedad, cualquiera sean sus síntomas o manifestaciones, se debe a un proceso de fiebre interna en el área intestinal y del estómago, a la vez de una temperatura menor en la piel. Este desequilibrio es provocado por una alimentación inadecuada y procesos de eliminación deficiente. Bien, él se concentró en la parte de alimentación, del cuerpo físico, de los 5 elementos, etc. En la próxima vamos a hablar del doctor Hammer, su doctrina de nueva medicina germánica. También él se centró en la parte afectiva, en la parte emocional, porque también los problemas nacen porque hay problema emocional que lo gatilla. Obviamente el terreno no está bien, está acídico, según el postulado de la doctrina térmica, entonces van juntos, pero es bueno resaltar que es multifactorial todo, incluyendo la escala de creencias que más pesa que los sentimientos, que gatillan nomás. Por tanto, para curar toda enfermedad se debe restablecer el equilibrio térmico y esto se lo hace refrescando el interior del vientre y afiebrando la piel, lo que se logra por diferentes técnicas. Adicionalmente se debe tener una alimentación adecuada y contacto con lo natural y ejercicios adecuados. Bien, tenemos una biografía un poco larga de él. Él tenía algunos problemas. Vamos a pasar por alto su biografía. Se puede leer
lo mandamos a nuestro Facebook, así no hay problema. Sus enunciados de medicina natural, lo que nos interesa ahora. La medicina natural enunciada por Manuel Lesaeta Acharán y continuada por su hijo Rafael Lesaeta Pérez Cotapos, se encuentra influida por las enseñanzas del padre Tadeo de Wiesent, quien tuvo contacto con fuentes de la medicina popular china, en concreto con prácticas tradicionales mapuches. Su doctrina térmica o ciencia de la salud básicamente sostiene que la naturaleza es el mejor médico de los seres humanos. De acuerdo a esta idea, la clave está en potenciar la salud de las personas y no en combatir las enfermedades. Aquí se destaca que él lanzó varios libros. Un libro que es muy conocido, La salud natural al alcance de todos, que cuando llegué a Sudamérica manejé el castellano tan rápido, me cayó muy bien, porque leí los dos tomos y realmente muy interesante. Había muchos seguidores en Bolivia, donde yo estaba, Bolivia, Paraguay y Perú prácticamente. Entonces, aquí está hablando. Para ello es fundamental preservar la armonía de los seres humanos con los ciclos naturales del universo y principalmente restablecer el equilibrio térmico del cuerpo. Este enunciado se constituye como fundamental en su cosmovisión y se basa en la convicción de que es primordial mantener la temperatura supuestamente normal del organismo, 37 grados, tanto en la superficie del cuerpo como en sus entrañas. Bien, la doctrina térmica es un método influido por una cultura nativa, como hemos visto en el naturismo, pero hay otros métodos que giran alrededor de lo mismo, pero tienen otro postulado. Por ejemplo, hay una corriente que habla de alcalinizar, por ejemplo. Hay otra corriente que habla de la dieta higienista. Entonces se parece en la base, pero tienen sus variantes. Entonces es interesante saber cuando hablamos de naturismo o medicina naturopatía, que hay diferentes corrientes dentro de esta medicina. Algunas son muy estrictas, muy veganas, naturistas y todo eso, especialmente últimamente es un tema. Antes se sabía del veganismo, pero no es un tema resaltante y lo más importante es ser algo vegetariano o semi-vegetariano para empezar. Pero después ya coge fuerza. Y algunos son más flexibles, que no importa lo que comes, pero no chatarra, ni comidas pesadas, ni mal mezcladas, etcétera. Importante comer lo necesario, lo más natural y crudo posible, dependiendo de la estación también. Y el resto es otro trabajo que hay que cuidar otras cosas dentro de esa prevención. Así, una dieta sana y equilibrada que posibilite una buena digestión, una normal respiración y un adecuado proceso de desintoxicación a través de la piel son fundamentales en su doctrina. Obviamente pensamiento positivo, alegría, todo lo positivo, no es como un robot que está comiendo la mejor dieta, eso no llega lejos. Es importante añadir además que para la saeta este equilibrio se entiende como un todo integral. Esto es, que la salud del cuerpo implica asimismo la armonía emocional de las personas. Obvio, mental. Entonces hablamos de psicoafectivo. Estos preceptos que coadyuvan a sintonizar con las leyes naturales fueron expresados por Lesaeta en el siguiente decálogo. Primero, respirar aire puro. Mejor respirar conscientemente. La primera idea es respirar el aire puro, el oxígeno al aire libre, natural o haciendo algún deporte natural como un campesino, ir paseando al aire libre. Y si quiere avanzar más, entonces hay que hacer pranayama, qigong, trabajos de disciplina energética. Entonces ya no respira solamente O2, sino respira O3, ozono,
prana o chi. Entonces, mucho más avanzado y evita la oxidación del cuerpo, aunque se necesita oxígeno al inicio. La gente ni siquiera respira bien oxígeno, respira en forma errada, poco, 20% de su capacidad, vive 20% obviamente, de calidad y de cantidad también, y respira deficiente por las ropas inadecuadas, ajustadas por la barriga grande, el estilo de vida, eh, el pensamiento, el desequilibrio emocional, uno fácilmente se perturba y eso altera la respiración y altera la profundidad de la respiración también. Comer excesivamente productos naturales, evitando chatarra y obviamente evitando productos pesados y mal combinados. Y también productos quemados, etcétera. Hay una lista que decide que productos naturales según la estación, según el tiempo, la zona, etcétera. Hay detalles sobre eso. Ser sobrios constantemente, estar bien centrado, bien consciente. Beber únicamente agua natural, no las aguas artificiales, endulzadas y llenas de ingredientes para mantenerlas bien. Incluso agua natural, hay que saber seleccionar esa agua natural y arreglar su composición, darle energía, redondearla, la molécula tiene que ser hexagonizada, etcétera. También es un tema. No basta beber de un manantial que no es fácil, pero no cualquier manantial es agua tan buena. Hay que analizar el tipo de agua también. Tener suma limpieza en toda, limpieza física, limpieza ambiental, limpieza mental, limpieza emocional, etcétera. Dominar las pasiones, procurando la mayor castidad. Estar centrado, como dice el yoga y el taoísmo, obviamente. Entonces, cuando uno está centrado en ese sentido, tranquilo emocionalmente, medita, hace la parte afectiva, está tranquila, entonces ahí ayuda mucho a avanzar. No estar jamás ociosos. Siempre hay que hacer algo importante, incluyendo la meditación. La no acción, el Wu Wei en el taoísmo, el sentarse conscientemente, una especie de meditación más avanzada, mindfulness. Entonces eso constituye un tipo de ocio, pero un ocio tan positivo que no se considera dentro de eso. Descansar y dormir solo no necesario. Aquí hablamos eh, de 6 horas para dormir. Para la gente espiritual tiene que dormir de 6 horas para abajo, porque hay 5 ciclos de dormir. Entonces cuando uno medita y tiene una vida más meditación en movimiento, su ciclo de dormir cada uno es 1 hora. Entonces son 5 horas lo normal cuando uno vive armónico y todo está muy bien. Ahora cuando uno trabaja, está involucrado con el sistema, tiene otras cosas, entonces de 6 a 7 horas se recomienda dormir hasta 7:30. Los que duermen más que esto están en la modalidad de la ignorancia porque hacen trabajos externos y internos, se preocupan, agotadores, por eso necesitan más dormir. También depende del el biotipo de persona, entonces no todos necesitan dormir poco, algunos un poquito más, algunos un poquito menos, algunos son más tipo alondra, algunos son más tipo búho, hay que ver eso. Vestir sencillamente y con holgura. Cultivar todas las virtudes, procurando siempre estar alegres, es muy importante. Además, Nesaeta fue un proponente de la iridología, la cual es un método de diagnóstico que afirma que el iris del ojo revela el estado fisiológico de todo el organismo. Entonces, mirando el ojo, ahí está el mapa. Igual como en la lengua, como en la mano, como en el pie también, como en la oreja. Hay mapas que uno, en el pulso, lo que lo hacen los médicos, incluso médicos orientales. Entonces, ahí uno detecta lo que hay. Asimismo, se ocupó en atender al respecto, al aspecto de las uñas, las manos, la lengua como método de diagnóstico por cuanto tendría que en el cuerpo humano todo estaba interconectado. Para terminar ese artículo,
En 1949, Manuel Ezaeta, acompañado de un grupo de seguidores del naturismo, fundó la Asociación de Cultores de Vida Natural. Más tarde, con su hijo Rafael Ezaeta Pérez, fundó el Hogar de Vida Natural en Las Condes, en Santiago, donde conocemos también, muy interesante el lugar, el primer hospital de medicina natural en Chile que hasta ahora funciona. Situado en Las Condes, con 100 camas habilitadas, funcionó a lo largo de 25 años. En 1967, Lizaeta creó el hijo, la Cooperativa de Servicios de Vida Natural, que hasta la actualidad funciona en un moderno inmueble. Esta institución, pionera de medicina natural en Chile, ha formado a muchos médicos naturistas. En los años 90 se creó un convenio con la Universidad de Barcelona para entregar certificados de estudios a sus graduados en Chile. Bien interesante. Sus obras más principales, La medicina natural al alcance de todos, tiene 2 tomos, y El iris de tus ojos revela tu salud. Muy bueno. Bien, con eso terminamos esa parte teórica. Vamos a mostrar algunos ejercicios prácticos para que puedan acompañarnos, y si hay interés en ir a la parte práctica, que va a ser en otra plataforma para los inscritos en el taller, entonces nos avisan y ahí veremos cómo incorporarlos, ya sea para probar una clase o para probar un mes, mejor mes calendario, o inscribirse para ser monitores. Ahí hay que inscribirse trimestralmente y hacer las evaluaciones necesarias en nuestro método de sanación natural Chi-Pran, como acrónimo, como referencia. Chi es la energía vital y Pran es el aliento vital, lo mismo, prana. Bien, vamos a la parte práctica. La parte práctica inicial, introductoria. Entonces, vamos a esto. Vamos a ver cómo es el aspecto. Ahí está. Vamos a ajustarlo un poquito. Ahí. Entonces, hacemos el saludo. Y lo más importante, aparte de centrarnos en el aquí y la ahora, amplio, consciente, es empezar a botar todo lo negativo en nuestro cuerpo físico, emociones, mente, la parte energética, 4 planos para ir botando, como desempolvar algo negativo hacia abajo, hacia la madre tierra, con fuego violeta. Hay varias técnicas para ir botando. Ese es el inicio. Ahora hay diferentes variantes. Vamos a ir dando como más movimiento, más danza, más fuego de los animales. Ahí entramos en los arquetipos, etcétera. Pero todo empieza con la descarga, abriendo la boca y botando. Al inicio fingiendo, actuando, y después ya hay que sentir lo que está saliendo y hay que visualizarlo. Son 3 niveles avanzados. Entonces, la esencia de ese taller de sanación holística Chi-Pran, en ese tercer grado, es reconectarnos con el cuerpo universal, los chakras inferiores, el corazón universal, los chakras del medio, meridianos de los brazos, y los chakras superiores, la parte lumínica, los meridianos de adelante y atrás. Cuando hacemos esta reconexión energética, entonces uno vuelve más armónico, es parte del flujo universal. Después de eso vamos a hacer otro ejercicio, fluyendo, quito. Este ejercicio fácil es el balanceo. Es el inicio también de otras técnicas, otras variantes que abordamos en el taller práctico. Entonces, al inicio repetimos bastante lo básico, después empezamos con variantes y después vamos a la aplicación. Por ejemplo, una variante es hacer eso sin tocar el cuerpo. Otra variante es convertirlo en un vals, una danza. Otra variante es hacer capoeira, porque es lo mismo la jinga de la capoeira.
para que los dos hemisferios cerebrales se interactúen. Entonces ahí empezamos y después desglosamos algo de capoeira, algo de vals, etcétera. Ahora si alguien quiere hacer más detallado, más técnico, entonces hay que ir al taller de arte marcial, donde se detalla el kung fu, la capoeira, etcétera, o el taller de danza que vamos a dar más tarde, entonces ahí se detalla el vals, el tango, etcétera. Después hacemos ablandamiento, ablandamos el cuerpo de arriba y de abajo. Empezamos con la cintura porque aquí se acentúan muchos bloqueos en realidad, y se ablanda cámara lenta. Es el inicio de un ablandamiento más lento, más fluido, inicio de Qigong, del Tai Chi, de contacto, improvisación, etcétera. Entonces al inicio se hace genérico, pero después hay ablandamiento rectilineal, ablandamiento específico, lento, respiratorio. Estamos entrando en un territorio que tiene mucha variante. Ahí después, al final, viene como Tai Chi. La creatividad no tiene límites. Tai Chi Contact se llama. Entonces un Tai Chi pero fluido. Después vamos a la parte de estiramiento, todo lo que es yoga prácticamente. Entonces podemos estirarnos arriba con pausas, obviamente, podemos ir hacia abajo con otras pausas, podemos ir adelante. Cada postura puede tener su nombre, por ejemplo palmera, siria, mesa, media luna. Lo básico, lo típico, ahí torsión un lado como espiral, otro lado con pausa pequeña, mediana o grande. Los que quieren más detalles, hay que ir al taller de yoga los martes y jueves en la tarde. Ahí detallamos lo técnico, aquí damos la base. Después otro lado, etcétera. Y se repite unas veces y se hace variantes. Entonces hay yoga de parado, yoga de sentado, yoga del suelo, la relajación. Son cientos de posturas por hablar que hay que hacer práctico. Después de llegar a todo esto, entonces hacemos la parte más eh, complementaria. Entramos hacia adentro, hacemos masaje. Entonces vamos a hacerlo. Tenemos diferentes toques de masaje. El más fácil es el sobado, frotar el cuerpo. Podemos empezar de arriba a abajo, o de abajo a arriba, o de arriba a abajo, de abajo a arriba, ir en forma general o según los meridianos. Entonces los que saben el flujo de los meridianos estudian la parte de Tai Chi, entonces ahí podría apoyar este conocimiento en hacer el tipo de masajes. Se puede hacer presionando o aprehensión o percusión, estimulando diferentes partes, estimular como tapoteos, puntos de acupuntura, o las marmas, puntos de ayurveda, etcétera. Bien interesantes. Gimnasia cerebral se puede también hacer como parte de regular la energía después de los ejercicios. Después de eso entramos hacia adentro y hacemos una relajación que puede ser genérica, es simplemente estar ahí. Se puede relajarse de parado, de sentado o de echado, que es lo más típico. Después hacer la relajación normal con autoimposición de manos. Ahí se aconseja alguna técnica como Reiki. Es una relajación sintiendo el calor de las manos que va reciclando la energía y sanándonos por el factor térmico. Después de esto hacemos, por eso consume tiempo. Estamos simplemente mostrando los que quieren practicar con nosotros. Después hacemos la concentración externa mirando un punto o la llama de una vela. Después cerrando los ojos, llevando la luz adentro. Después hacemos la visualización, muchos colores alrededor, campo áurico grande, que debería ser así desde la mañana, todo lo posible. Hay varias técnicas. Usamos técnicas como Trataka, por ejemplo, iluminar los 3 biocentros y alrededor, y convertirse en una llama de vela grande o una llamarada. Después trabajamos la respiración, respira suave y profundo. Después trabajamos el sonido, el mantra. Entonces respiramos profundo.
Hay diferentes sonidos, diferentes maneras de ejercitar el verbo, el mantra, para ir aclarando, sanándonos con el verbo también, como la concentración, la visualización con colores, etcétera. Después hacemos una técnica, es el barrido, técnica del Qigong terapéutico. Se respira y se sana sintiendo la frecuencia, la vibración entre la mano y el cuerpo. Entonces se pasa la mano. Hay diferentes técnicas también más detallado para ver dónde vibra más, dónde vibra menos. Entonces hay que darle tiempo para ir descubrir, escanear y sanar. Y terminamos con pensamiento positivo, afirmaciones positivas de la metafísica y de otras fuentes también, como yo soy la armonía universal en acción, o como el Ho'oponopono, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Se repite varias veces para reprogramar la mente reactiva que tenemos, que es automática mecánica y que obedece al inconsciente. Hay que entrar y hacer la reprogramación después de una desprogramación, obviamente. Ahí terminamos y después vamos en otras técnicas regresivas, progresivas, registros akáshicos, etcétera. Bien interesante el taller. Así, nuestro taller no solamente son técnicas progresivas, como se ve, sino también es una vivencia, es un viaje. En el tercer grado tratamos de ir de una clase técnica que es necesaria como base a una vivencia fluida. Y eso les invitamos y nos veremos cada miércoles para hacer una introducción, una explicación, una animación, por decir, para hacer esto. Bien, nos despedimos ahora. Voy a poner la música de fondo, que es música de violín muy interesante, música celestial, violín y violonchelo, película de relajación escénica, follaje de otoño, etcétera, muy interesante. Y nos vemos más tarde con la introducción o la cápsula teórica de nuestro taller de danza holística Yogchi, otro enfoque de danza más alternativo.